Como los 11, alzó su voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que esta es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu, y profetizarán. Y daré prodigios arriba y en el cielo, señales abajo y en la tierra, sangre y fuego, y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Varones israelitas, oíd esto, estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre consejo anticipado, conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Era imposible que la muerte lo retuviera. Oremos una vez más. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento, Señor, bendecimos, adoramos tu nombre. Leemos tu palabra, ya la hemos leído con toda la reverencia y con todo el respeto. Ya ofrendamos, ya diezmamos, Señor, ya cantamos, ya hicimos todo lo que era nuestra parte. Los niños están en su salón, siendo atendidos, y ahora, Padre, vamos a oír tu voz, que hables tú en nuestras vidas, que hables tú, Señor, en este momento, a cada uno de nosotros a través de tu palabra. Oramos también, Señor, por las personas que se conectan, que ya están pendientes de esta transmisión. Donde quiera que estén, Señor, les bendecimos. Y si algún alma en este momento se siente triste, se siente, Señor, decaída por cualquier cosa, o enfermo, algún hermano o hermana, quienes, Señor, en este momento hay sanidad para sus cuerpos, pero que no haya nada, Señor, ni nadie que les impida escuchar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Pueden sentarse. La diferencia entre ser lleno y no del Espíritu Santo. Tomando el ejemplo de Pedro. Escuchaba el hermano Juan en la mañana en la escuela bíblica hacer referencia al día de Pentecostés. Y que de hecho se celebra regularmente en las iglesias pentecostales el último domingo del mes de mayo. O sea, 50 días después de la resurrección de Cristo, entonces se derramó lo que fue el Espíritu Santo. Y entonces dice que Pedro fue uno de los discípulos que tomaba el círculo íntimo de Jesús. Cuando hablamos del círculo íntimo, estamos hablando de 3 personas, eran 12 discípulos. Pero de 12 discípulos eran 3 que no se desprendían de Jesús. Pedro, Jacobo y Juan, a donde Jesús iba, ellos iban. Y como en todo, si Jesús decía, por ejemplo, mañana salimos a las 6 de la mañana para Jerusalén, o para Betania, para Nazaret, para donde fuera, Pedro y Juan, media hora antes estaban bien bañados, bien desayunados, bien preparados, y vámonos. A los otros había que, como dicen, que apucharlos, había que empujarles, a los otros había que, tanta cosa como sucede, ¿no? Entonces, pero estos 3 estaban dispuestos. Y por eso que Jesús contaba mucho con ellos. Y no me extrañaría que algunos de ellos posiblemente, es que el Señor nos hace de menos a nosotros, que el Señor se lleva mejor con fulano, con sultano, y nosotros, no, ellos solo habían ganado. Los 3 discípulos solo habían ganado. ¿Ok? Porque la oportunidad la tenían todos.
Entonces, pero por eso decíamos que Pedro era uno de los discípulos que formaban el círculo íntimo de Jesús. Y uno de los primeros en ser llamados también por él para integrar su equipo cuando lo llamó de la pesca, estaba pescando. Y también era conocido como Cefas, del arameo Kepas y del griego Petros. Y se distinguía por su falta de madurez como su impulsividad, atrevimiento, obstinación, a quien el apóstol llama columna de la iglesia. O sea que Pedro siempre estaba dispuesto en todo lo que Jesús decía, pero tenía una debilidad, que era muy inmaduro, muy vulnerable. ¿Okay? De repente salía con unas cosas, cuando menos. Allá en mi tierra hay un dicho, no sé si en El Salvador, si en México, salía con su domingo 7. ¿Si saben algo de eso? Ese era Pedro. Pero no lo hacía por malicia, era por su misma inmadurez. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, esta vez queremos hablar de los dos Pedros. Del Pedro antes del día de Pentecostés y el Pedro después del día de Pentecostés, lleno del Espíritu Santo. Acuérdense que Cristo les dijo antes de irse al cielo: quédense en Jerusalén y no se muevan de ahí hasta ser investidos del poder de lo alto. Y Jesús no les dijo: esperen 10 días. Si Jesús les hubiera dicho esperen 10 días, ellos hubieran esperado los 10 días. Si Jesús les hubiera dicho esperen 15 días o 20 días, ellos hubieran esperado, quizá. Y luego quédense y no se muevan de ahí. Y como en todo, dice que al principio eran como 500. Ya después fue bajando el número. Quizá ya por el 6º día, ya en vez de 500 eran 300. Y así fue bajando, bajando, bajando. ¿Okay? Pero Jesús había dicho: y no se muevan de ahí. Por último, la historia dice que eran 120 los que quedaron. Y estos 120 fueron los que recibieron el Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo, en lo que se conoce como el día de Pentecostés. Entonces, por eso hablamos del Pedro que se dejaba llevar por sus actitudes impulsivas. La vulnerabilidad y la inseguridad de Pedro. El Pedro lleno del Espíritu Santo. Y por último, el nuevo Pedro, un hombre de oración y muy usado por Dios. Entonces, el primer punto, el Pedro que se dejaba llevar por sus actitudes impulsivas. En el Evangelio Mateo 16, 21 al 23 leemos: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al 3er día. Oiga bien, entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Jesús se le estaba anunciando que era necesario ir a Jerusalén y todo lo que tenía que sufrir para llevar a cabo, para cumplir con el plan de Dios, por el cual Jesús había sido enviado a esta tierra, para llevar los pecados nuestros y que ahora nosotros podamos tener la libertad de alabarle, glorificarle, de decir que somos salvos para la gloria del Señor. Pero cuando Jesús les dice eso, dice que Pedro, tomándole aparte, o sea, me imagino que le tomó en la mano: Señor, en ninguna manera te acontezca esto. ¿Okay? ¿Cómo es posible que tú vas a permitir que te hagan tanto? Ten compasión de ti. En ninguna manera esto te acontezca. Pero Jesús, volviendo, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de arriba, sino en las de los hombres. Ahora yo pregunto a los que estamos presentes y a los que no están presentes: ¿cómo hubiera reaccionado
Cualquiera de nosotros, me incluyo yo, cuando Jesús le dice, quítate de mí, Satanás, ¿cuál hubiera sido la reacción? ¿Ah? Porque aquí siempre decimos que el cristiano no se conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. ¿Qué? Pero Pedro, Jesús, conociendo lo que había en Pedro, le dijo, pero Jesús en este momento no comenzó a darle explicaciones. Es que mira, Pedro, tanto que se los he dicho a ustedes, que tengo que ir a la cruz para morir por la humanidad y que esto... No, quítate de mí, Satanás. ¿Sí? Porque no pone la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús, cuando tomaba autoridad. Él dice, venid bendito de mi Padre. Él dice, venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados. Pero también a los fariseos les decía, hipócritas, hijos del diablo. ¿Qué hubiera hecho uno de nuestra iglesia si el Señor le dice así, verdad? Suelta el llanto, empieza a llorar y a quejarse con los hermanos y con las hermanas, a que lo apapachen. ¿Verdad que sí? Eso pasa en las congregaciones. Pedro no entendía el propósito de Dios en Jesús cuando les hablaba de su muerte. Y le sugería al Señor que evitara tan cruel sufrimiento. Pero Jesús no solo les hablaba de su muerte, sino que de su resurrección. Ya el Señor les había anticipado una y tantas veces que Él iba a resucitar al tercer día. Y la profecía también lo decía. Pero somos como aquellos que dicen que por un oído se nos entra y por otro se nos sale, ¿no? ¿Cuántos saben? Ya tiempos que no he contado la anécdota yo creo que de cuando estaba el hermano ahorita aquí, ¿no? De la ancianita que le rezaba tanto a San Antonito. Ya no le he dicho. Y le pedía tanto y tanto a su San Antonito, le tenía lleno de flores y de vasos de agua y tanta cosa, y no le escuchaba. Y un día dijo, pero ¿qué le pasa a mi San Antonito que no me oye? Y lo agarró y es que tiene tapados los oídos, dice. Y ya puso un asador de esos que se asan carne, ¿no? Y el fuego estaba bien rojo. Agarró a San Antonito y le sale, y sale el humo por allá. Ahora sí me va a oír San Antonito. ¿Sí? Y comenzó a pedirle con más flores y con más reverencia, y no le escuchaba. ¿Pero qué no me escuchas si ya te destapé los oídos? Y después ve y lo agarra otra vez. Dices que por un oído se le entra y por otro se le sale. Ese era Pedro. Y eso pasa muchas veces con muchos de nosotros. ¿Okay? Jesús les había dicho que iba a resucitar y que era necesario ir a la cruz. Pero a Pedro le dice, en ninguna manera te acontezca. Entonces, otro de los puntos cuando Jesús les dijo que todos le dijo, todos vosotros escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Está diciendo Jesús que iba a resucitar. Y respondiendo Pedro, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me voy a escandalizar. El Señor incluso hasta le dijo, Pedro, esta noche me negarás 3 veces. No, Señor, yo nunca te voy a negar. Y fue el primero que lo negó. Y no solamente eso, sino que se escandalizó y fue el primero que salió huyendo, corriendo. Ese era el Pedro. El Pedro antes de ser convertido. El Pedro que conocía quizá la religión, pero no una relación con Dios.
Porque eso pasa mucho en las congregaciones, que hay gente que asiste a la iglesia, les gusta el ambiente, se sienten parte de la familia, pero no han tenido un encuentro personal con Cristo. No han tenido un cambio personal. Se ve el fruto del Espíritu operando en las personas. Se necesita realmente un reconocer a Cristo como su Salvador. Le prometió que nunca lo iba a negar. Y no solamente le dijo, sino que le dijo, aunque me sea menester morir contigo. O sea, ¿hasta dónde llegó Pedro de decirle, aunque tenga que morir contigo, yo no te voy a negar? Y fue el primero que lo negó. ¿Ok? Entonces, a la tercera pregunta sobre cuánto le amaba, porque Jesús le preguntó, ¿pero me amas? Sí, Señor, yo te amo. Bueno, siguió. Después lo volvió a preguntar, Pedro, ¿me amas? O sea, el Señor ya le dijo un poquito más fuerte, ¿no? Sí, Señor, yo te amo. A la tercera, y después al rato, Pedro, ¿me amas? Y ahí se reaccionó Pedro, ¿verdad? Porque el cristiano, la persona no conoce por sus acciones, sino por sus reacciones. Reaccionó Pedro. Sí, Señor, tú sabes que te amo. Me doy a entender, ¿verdad? ¿Qué? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Ese era Pedro. Y quiera Dios que nosotros aprendamos esta mañana lo bueno de Pedro, y que aprendamos lo que era Pedro antes y lo que era ya una vez lleno del Espíritu Santo. El segundo punto dice la vulnerabilidad e inseguridad de Pedro. Una vez Cristo fue arrestado, le seguía de lejos y se mezcló entre los enemigos de Jesús. Se mezcló entre los enemigos de Jesús. Y ahí estaba Pedro. Y cuando alguien lo vio, le dijo, bueno, pero si tú eres del que andaban con el Galileo, así le decían a Jesús. No, yo no soy. A la ratito, no, si tú eres, no, yo no soy. A la tercera, no conozco a este hombre, y no solamente eso, sino que dice que lo maldecía a su maestro. A su maestro. El Pedro que le había dicho al Señor, aunque tenga que morir contigo, nunca te voy a negar. ¿Okay? Preguntémonos nosotros si en ocasiones no somos como Pedro. Ahora dice que no le importó que el Cristo resucitado se les apareció y quiso volver a la pesca. Otra. Ya Jesús se les había aparecido resucitado. Y ahora dijo, yo me voy a pescar. Y ahí fue cuando algunos de los discípulos le dijeron, vamos nosotros contigo. Pero Pedro no les dio orden, ni tampoco les dijo, vayan conmigo. Fue ellos los que decidieron. Fue ellos los que dijeron, vamos nosotros contigo. ¿Sí? Y entonces, y esa es otra parte que se malinterpreta en la Biblia, cuando dice que Pedro era el primer líder, que esto, que el otro, pero Pedro, voy a pescar. Vamos nosotros. Nunca les dijo, vayan a pescar, ni síganme tampoco. No les dio orden. ¿Okay? Y ahora vemos nosotros que por miedo, dije, ya lo mencioné, negó a su maestro. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliéndole a la puerta le vio otra y le dijo a los que estaban ahí, también estaba con Jesús en Nazaret. Pero él negó otra vez, con juramento, no conozco a este hombre. Y poco después, acercándose los que por ahí estaban, dijeron a Pedro,
verdaderamente tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Es el cristiano, ya no tiene que andar donde no tiene que andar. El cristiano no tiene que andar, no tiene que andar. En una ocasión dice que un maestro de escuela dominical o maestra dejó su privilegio que tenía que estar en la iglesia y se fue a, no sé si a Disneylandia, a la montaña mágica, no sé dónde. Podría haber ido otro día, pero ella dejó su privilegio. No es que estaba cosa del otro mundo ir ahí, no, pero dejó su responsabilidad. Un vecino de la iglesia que la conocía a ella, que no era ni de la iglesia, no que era inconverso. ¿Usted qué hace aquí? El mismo inconverso la reprendió. ¿Y usted qué hace aquí? ¿Qué? Usted tiene que estar en la iglesia. Y ni siquiera era cristiano, sino que era un vecino solamente porque la conocía. Entonces, los cristianos ya no tenemos que andar donde no nos corresponde. ¿Okay? Porque nuestro hablar, nuestra forma de ser, nos identifica. Y entonces Pedro, por no tener una posición definida, lo usaba a Dios, porque que Dios lo usaba, pero también lo usaba Satanás, porque no se definía, no había una posición. El cristiano tiene que decir, estar definido, ¿okay?, en lo que cree y no claudicar entre dos pensamientos. A la pregunta de Jesús sobre quién era él, porque acuérdense que cuando Jesús también les preguntó que quién era él, Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Correcto? Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Allí actuó bien, pero como dije, así como yo lo usaba también, lo usaba Satanás, porque no había una definición. El cristiano tiene que marcar la línea. Alguien dijo, por ejemplo, o estamos en Tijuana o estamos en San Isidro. San Isidro está en la mera frontera y Tijuana está al otro lado. ¿Okay? O estamos en Tijuana o estamos en San Isidro. No podemos estar. Yo nunca he sabido de alguien, por ejemplo, que le permitan construir una casa en la mera línea, mitad en México, mitad en Estados Unidos. O estamos en Tijuana o estamos en San Isidro. ¿Okay? Eso es lo que le faltaba a Pedro, una definición, definirse. ¿Okay? Y entonces, cuando Jesús les anunció su muerte, Pedro le enseñó, no permitieron, y Jesús le respondió: quítate, ya lo mencioné, ¿verdad? ¿Okay? Pero ahora miremos el Pedro lleno del Espíritu Santo. Porque siempre hay un antes y un después. En el día de Pentecostés predicó un sermón y dice que 3,000 almas se convirtieron. 3,000 personas en un sermón. Y ante la prohibición de predicar, porque en una ocasión les predicaron, le dijeron, les prohibieron predicar a Jesucristo. Y Pedro dijo: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Por ejemplo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Si viniera, por ejemplo, alguien saliera y nos prohibieran predicar la palabra, ¿okay?, que no está lejos, a como están las cosas, como vemos, y según la profecía, no está lejos que eso llegara a suceder. Pero tenemos que tener una decisión, una definición de qué lado estamos, para que no nos pase la de Pedro. ¿Okay? Y cuando fueron puestos en la cárcel también, no pararon de predicar. Pero viniendo uno les dijo esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan el pueblo. O sea, Dios hizo cosas grandes a través del ministerio de Pedro. Grandes, no se puede negar.
El nuevo Pedro es un hombre de oración y muy usado por Dios. Todas las tardes acudía al templo a la hora de oración. Pero era ya después de convertido. Ahora, ¿qué quiere decir con esto? Que habían dado 3 años y medio con Cristo. 3 años y medio. Pedro había hecho tantas cosas, había visto tanto. Pedro había participado en la multiplicación de los panes y los peces. Pedro había caminado sobre las aguas. Pedro había estado en el monte de la transfiguración. ¿Qué no hizo Pedro? ¿Qué? Dije que era uno de los más cercanos a Jesús. Era uno de los más cercanos, Pedro, a Jesús. ¿Qué? Pero ya ven que todo lo que pasó antes de ser convertido. ¿A qué viene esto? Que puede haber a gente en las iglesias que tienen años y tal vez hasta con privilegios y no han sido convertidos. Yo los he visto a través de mi vida cristiana. Gente que tiene privilegios que de repente hasta predica y no han sido convertidos. ¿Por qué? Por la actitud, por los frutos. Ya lo decía el hermano Juan en la mañana, que por los frutos los conoceréis. Aquí hemos tenido gente, hemos tenido líderes buenas hermanas, buenos, hasta maestros, predicadores, maestros de escuela dominical. Pero una cosita pequeñita reaccionan peor que la gente de afuera. Peor que la gente de afuera. Entonces, ¿por qué? Para mí, esta gente no está convertida. Peor que la gente de afuera. Cuando Jesús nos manda a ser pacificadores. A ser pacificadores. Seguir la paz y la santidad. Pero ahora Pedro todas las tardes acudía al templo a la hora de la oración. Con toda seguridad le dijo al cojo, recuerda cuando iba en el templo La Hermosa, y había un cojo que, me imagino que cada vez que Pedro pasaba, porque esa es la Biblia, Pedro y Juan, el cojo tendía la mano para una limosna, y Pedro siempre la una, pero llegó el día que no tenía. Llegó el día que no disponía de un centavo. Y le dijo, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. Y al instante el cojo saltó y anduvo. Ocasiones, a veces es necesario que Dios permita que nos quedemos sin nada. Que nos quedemos sin nada para aprender a depender de la gracia y de la misericordia de Dios. Aleluya. Entonces, después de la conversión, todo lo contrario, cuando junto a los otros dice, hay otro punto, cuando Jesús les pidió que fueran, porque llegaba el momento de su arresto, cuando necesitaban estar bien fortalecidos, y Cristo les pidió, los llevó a que oraran, ¿okay? Porque necesitaba estar, llegaba el momento más crucial en la vida de Jesús. ¿Qué fue lo que pasó? Se quedaron durmiendo. ¿Y qué fue lo que pasó? Aleluya. El mismo Cristo les dijo, no han podido velar ni siquiera una hora. Una hora. Y la Biblia dice que Jesús oraba horas intensas, orando Jesús al Padre. Por eso cuando llegó el momento de la prueba, Jesús estaba fortalecido, estaba lleno de la gracia de Dios. Y es lo que necesitamos en ocasiones, que Dios nos pase por el colador, que Dios nos pasemos por la prueba. ¿Sí? Y ahí Dios entonces ve cómo estamos
Aleluya. Y tan fortalecida está nuestra fe. Ahora Pedro lleno del Espíritu Santo. Entonces, en Samaria y Lidia vemos a muchos que se convirtieron por la predicación de Pedro. Su ministerio era tan poderoso que hasta con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Hasta con la sombra, pasaba ahí, la sombra de Pedro se sanaban los enfermos. Entonces, este Pedro es el que predicó en el aposento alto, en el día de Pentecostés, cuando 3,000 almas se convirtieron a Cristo Jesús. Y fue cuando se abrió la llave para predicar el Evangelio a todo el mundo, porque hasta el momento no salían de Jerusalén, solamente ahí. Pero ahora el Evangelio se abrió. ¿Okay? Algunos dicen que Pedro tiene las llaves del cielo, eso no es cierto. No dudamos que Dios lo usó en su momento, pero las llaves dice que Cristo en Apocalipsis dice que el que tiene las llaves, que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra, es Jesús. Aleluya. Es Cristo. El que cierra y ninguno abre, y abre y ninguno cierra. Aleluya. Pero, volviendo al punto, estamos en el último domingo del mes de mayo, cuando históricamente se celebra el derramamiento del Espíritu Santo. Y de hecho la iglesia, este movimiento al cual pertenecemos, lo celebra, es un evento glorioso, porque la iglesia de Dios fue fundada en 1886, pero 10 años después, en 1896, en la frontera de Carolina del Norte y Cleveland, Tennessee, una montaña, yo ya estuve 2 veces ahí, porque se inició la iglesia. Fue derramado el Espíritu Santo al estilo Pentecostés. Al estilo Pentecostés. La historia dice que se miraban, cuando los hermanos estaban llenos del Espíritu Santo, que se miraban como antorchas en sus cabezas. Literalmente se dice la historia. Incluso hay fotos ahí donde que los han hecho, ¿no? Como figuras, no se ven los hermanos. Al igual con la Biblia, que lenguas de fuego salían de sus cabezas. No estamos hablando de un fuego literal, sino el fuego del Espíritu. Así que quiera Dios, como dije, que nosotros aprendamos a ser como Pedro, no el Pedro antes de su conversión. Porque Pedro, dije, 3 años y medio había andado con Jesús y había visto muchas cosas, había participado muchas, hasta caminó sobre las aguas, pero no estaba convertido. La pregunta es, ¿cómo está mi vida? ¿Cómo estoy? No solamente se trata de estar en la iglesia, de hacerme amigo de todos y tener una relación, me gusta el ambiente, me siento parte de la familia, sino de tener un encuentro personal con Jesús. Un cambio radical, una entrega total. Decirle, Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname. Quiero ahora sí tener una experiencia contigo. Quiero ser tu hijo. Quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que se necesita para que haya una confesión. Podemos cantar, podemos hacer tantas cosas, podemos hasta predicar, inclusive, ya lo digo, hemos tenido predicadoras aquí. Más mujeres, también ha habido hombres, pero más mujeres. Predican, enseñan, cantan, hacen toda la cosa. Pero una cosita chiquita así, reaccionan peor que la gente de afuera, es porque no han nacido de nuevo. Aleluya. Pero cuando se nace de nuevo, la carne está muerta. Aleluya. Morimos de la carne. Y Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, porque todavía estaba Pablo en esta tierra, lo vivo para la gloria del Hijo de Dios. Aleluya. Entonces el Pedro, la diferencia entre ser lleno y no del Espíritu Santo, tomado el ejemplo de Pedro. Repito,
Este día se celebra en la mayoría de iglesias pentecostales o pentecosteses el día de Pentecostés. Aleluya. Esperamos que comencemos por ahí, por pedirle al Señor una experiencia personal con Cristo, y que el Señor también nos llene de su Espíritu Santo, porque va a llegar, como vemos los tiempos, a como la situación, el mundo se está, si no hay un cambio radical, si no hay tantas cosas que podríamos decir, pero cuando Dios cambia, cambia. Aleluya. Todo prejuicio, ¿ok? Todo prejuicio desaparece. Así de que en el nombre de Cristo, yo le voy a pedir que nos pongamos de pie en este momento y vamos a levantar nuestras manos, aleluya, con toda reverencia. Y si alguien en este momento sienta en su corazón, decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, me arrepiento, quiero ser tu hijo, quiero ser tu hija. Ya no quiero ser solamente parte del grupo, ya no quiero ser solamente parte de la congregación, quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Si usted lo dice de corazón, aleluya, su vida o tu vida está dando un giro de 180 grados y tu vida nunca será la misma. Pedro 3 años y medio anduvo con Cristo. Pedro hizo tantas cosas, participó de tantas cosas. ¿Quién no vio Pedro en 3 años y medio con Cristo? Pero no estaba convertido. Pero que en este momento, Señor, hay una real conversión en nuestra vida. Oramos por las personas que están en línea, que nos están escuchando, donde quiera que sea. Tú que estás en línea, si esa es tu situación, como Pedro, que estás en una iglesia, quizá cantas, quizá tocas, quizá participas en todo, pero no has tenido un encuentro personal con Cristo. Aleluya, este es el día aceptable. Si aquellos que se han apartado del Señor, que han descuidado su vida espiritual, el Señor les está llamando y te recibe como el hijo pródigo en el nombre de Jesús. Aleluya. Y que pidamos, Señor, ser llenos de tu Espíritu. Señor, lleno de tu Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Padre, que el fluir, el hablar en lenguas, Padre Santo, sea la primera experiencia inicial, pero que de ahí, Señor, vengan los dones. Y ahí venga todo lo que tienes para nosotros. Pero primero, Señor, que se vea el fruto del Espíritu reflejado en nosotros. Oramos en este momento por hermano Froilán, por hermano Fernando, nuestros líderes que fueron con el doctor porque ya días que están bastante enfermos. Y estos muchachos, Señor, necesitan realmente, ya no se trata solamente de pastillitas, ya se necesita que el doctor les haga un diagnóstico y les dé un buen tratamiento. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por los que no vinieron, los hermanos Menchú hicieron falta también, pero donde quiera que estén, Señor, en este momento, les bendecimos, Padre. Gracias. En el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Repito, el altar está. Si alguien dijera: si yo quiero aceptar a Jesús, solo es de levantar la mano y decirle: Señor, yo me entrego a ti en este momento. En el nombre de Cristo. No se trata de religión, eso se trata de una relación con Cristo Jesús. Aleluya. La pregunta que yo hago: ¿qué pasaría si te mueres hoy? ¿Qué pasaría si hoy te mueres? ¿A dónde iría tu alma? ¿A dónde iría tu alma? Lo que tú no puedes hacer por tu vida, nadie lo va a hacer por ti. Nadie.
Aleluya. Solamente tú. El ladrón en la cruz aprovechó hasta el último momento. Hasta el último momento. El último instante que le quedaba lo aprovechó. Y se salvó, el otro se condenó. Nadie podía hacer por nosotros lo que nosotros no hagamos por nosotros mismos. Aleluya. En el nombre de Jesús. Muy bien. Así que oramos. Señor, una vez más, damos gracias en esta hora por las personas que han escuchado esta palabra, presencial y en línea, virtual, donde quiera. Aquellos, Señor, que en este momento están siendo tocados por tu Espíritu Santo. En este día, Señor, que se celebra el día de Pentecostés, cuando tu Espíritu Santo se derramó sobre aquellos 120 y se abrió la llave para predicar, para salir de las cuatro paredes y salir a todas las ciudades y a todos los pueblos, llevar el mensaje por todo el mundo. Padre, gracias. Queremos, como alguien decía, volver a las raíces pentecostales, volver a nuestras raíces pentecostales, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Si alguien está enfermo ahora mismo, sánalo, Señor, en el nombre de Jesús. Sana, Padre, glorifica tu nombre. Si alguien se ha apartado de ti, regrésalo, Señor, antes que sea tarde, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Hay poder en Jesús. Hay poder en Cristo. Hay poder en Cristo. Muy bien. Damos gracias a Dios. Entonces, esta mañana vamos a despedirnos de las redes sociales. Nuestra próxima transmisión es el jueves. Será el próximo jueves de la oficina pastoral. Pero hoy nos quedamos con la iglesia. Amén.